Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi canal de YouTube. Vamos a ponernos un poquito al día de los mercados. Vamos a ver gráficos, que es una de las cosas que más me gusta. Hacer análisis técnico chartista, que es lo que yo practico, es decir, sin indicadores, simplemente mirando la acción del precio y las indicaciones que nos va lanzando el precio. Pero antes de eso os recuerdo que todo esto es mi opinión y que el corto plazo debe supeditarse siempre al largo plazo. Es decir, me gusta ver los gráficos para ver qué informaciones adicionales nos puede lanzar el precio que confirmen o vayan invalidando progresivamente un determinado escenario de medio a largo plazo que hemos construido. Y si esa comprensión o esa observación directa del mercado, que realmente es lo que son los gráficos, nos permite comprender mejor lo que está ocurriendo y eventualmente tomar una decisión, pero ni muchísimo menos significa que tengamos que estar tomando decisiones constantemente con un horizonte de corto plazo, ¿no? Al contrario, cuanto menos nos movamos, mejor. Ese es el principio general, lo cual no significa que no podamos mirar a diario o semanalmente cuál es la situación de los mercados, los intermercados, que es lo que vamos a ver aquí, las distintas grandes clases de activos, y eso pues, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Vamos a empezar con lo más importante, que es los tipos de interés. En este gráfico vemos el rendimiento del tipo de interés al que cotiza en el mercado el bono americano a 10 años y, bueno, pues sin sorpresas tiende al alza y ha superado esa cota psicológica de 1,80 y ha superado los máximos que marcó anteriormente en el mes de finales de marzo de 2021, ¿no? Es decir, está en zona de máximos, digamos, no históricos evidentemente, pero sí máximos recientemente y continúa al alza. No obstante, hoy es la segunda sesión en la que está ligeramente corrigiendo porque evidentemente que la inercia o que la tendencia que sepamos para este año 2022 sea de tipos al alza, lo voy a poner en velas semanales para ver un horizonte temporal mayor, no significa que todo ese movimiento deba de producirse en línea recta. Podemos tener dudas e incluso puede hasta ocurrir que falle ese escenario, ¿no? Que es lo que os decía antes, ¿no? Fijaros, hemos superado esta cota de aquí, estamos por tanto en zona técnicamente de subida libre, podríamos trazar incluso algún canal de este tipo, pero eso no significa que tengamos que subir así, podríamos corregir, podríamos incluso volver a estos niveles para después otra vez volver a subir. Son muchas las cosas que podrían, o las formas en las que el mercado podría moverse, ¿no? Voy a borrar aquí. Yo siempre tiendo a hacer canales y buscar un poco de sentido al ruido de corto plazo, ¿no? Este podría ser un canal y, bueno, en cualquier caso, como digo, estamos en zona de escenario de subida de tipos, tanto a nivel técnico, como estamos viendo aquí en el gráfico, como a nivel macro, ¿no? Se espera subida de tipos, en fin, el escenario parece difícil que pueda materializarse de otra forma. ¿Qué ocurre en los mercados a menudo? Pues tenemos que ser muy conscientes de que a veces los consensos extremos se agotan por sí mismos, es decir, para que suban los tipos tiene que haber un proceso de venta de bonos, ¿vale? Más ventas que compradores. La Fed se está retirando, por lo tanto eso progresivamente supondrá también menos compras y si el mercado vende, pues el precio de los bonos caerá y por lo tanto el precio de la rentabilidad de esos bonos subirá. Lo que ocurre es que puede llegar un momento, tanto intermedio como no, en el que temporalmente, o definitivamente, pero en principio temporalmente, pues ya no haya gasolina, es decir, los vendedores ya hayan soltado tanto papel y tan rápido que se agotan temporalmente. Y eso es lo que provoca pues esas correcciones que puede producirse en un momento dado, ¿no? Incluso podríamos incluso plantear algo así y luego volver a seguir subiendo, no lo sé, son muchas las variantes que hay. Pero lo importante es que comprendamos que no tiene por qué subir esto en línea recta, aunque este sea el escenario, ¿no? El caso es que a corto plazo, voy a ponerlo otra vez en velas diarias, pues a corto plazo llevamos 2 sesiones consolidando ligeramente. Bueno, pues eso permite que, por ejemplo, este ETF, que es los bonos a 20 años o más, bonos de muy largo plazo en Estados Unidos, que ha empezado el año muy mal, muy a la baja, cayendo un 5 y pico por ciento, que para ser bonos ya es, son movimientos que no se producen todos los meses de este tipo, relativamente rápidos, sobre todo las primeras sesiones del año. Y de momento, pues como vimos después de ese escape alcista fallido por encima de los máximos anteriores, ahora lo que estamos viendo, y estaremos en ello, es una especie de amago de caída libre por debajo de los mínimos
Pero lo que pasa es que, claro, como el escenario de fondo es de caída de tipos, perdón, de subida de tipos, es difícil que esto pueda corregir, pero como os decía, el bono puede aquí plantearse pues un pequeño rally, incluso puede superar estos máximos de aquí, hacer una especie de fallo alcista y luego seguir bajando. Todo es posible, ¿no? Por lo tanto, bueno, de momento llevamos 2 sesiones en las que el bono a 10 años, los tipos se relajan un poco y los bonos rebotan ligeramente, y quizás eso es lo que pueda permitir que el Nasdaq y el resto de empresas de bolsa muy relacionadas con los tipos de interés, que son casi, como decíamos, como bonos, pues puedan rebotar, ¿eh? Y el Nasdaq, este es el gráfico del futuro del Nasdaq, en vez del QQQ, que es el que solemos ver, pues está hoy haciendo una especie de envolvente alcista, pero eso no quita, ni mucho menos, esta debilidad que estamos observando desde hace ya tiempo, ¿no? Bueno, podría ser un suelo, aquí tenemos un pequeño gap alcista que funciona como soporte, y en general, pues desde aquí hasta esta zona ya es zona de soporte, es decir, ya ha llegado aquí a zona de soportes y no ha llegado, se ha quedado lejos, por ahora, de este nivel de retroceso de Fibonacci, que recordad que lo que tengo dibujado aquí es los retrocesos de Fibonacci de toda la subida que va desde, aquí no aparece, desde los mínimos de marzo, de febrero-marzo de 2020, ¿no? De la pandemia, ¿vale? Que yo creo que es lo que ahora mismo a corto plazo pues tenemos que vigilar, ¿eh? Recordad, ya que estamos, lo que es el canal alcista de largo plazo del Nasdaq y de la aceleración que ha sufrido, que ha vivido a raíz de la pandemia, ¿no? Donde se ha ido desde la parte base del canal central, que es esta, hasta esta zona superior de este canal que no había visto a lo largo de toda la subida, y que tendrá su efecto simétrico en esta parte, probablemente en algún momento del futuro, pero sin prisa. Lo que está claro es que esta pendiente del 17% anual es coherente con los earnings, con los beneficios que van presentando las empresas, ponderado evidentemente por el peso de cada empresa, pero lo que no es sostenible es este ritmo de subida, y este ritmo de subida tiene varias formas de corregirse. Una es con una caída brusca y la otra es con el paso del tiempo. Esto es una cosa de la onda de Elliott, que se puede extrapolar, y es una de las poquitas cosas, pero muy valiosas, que tiene que enseñarnos la teoría de la onda de Elliott. Es que hay 2 formas de corregir o de aliviar excesos de velocidad en la subida del precio, que son el tiempo o el precio. Es decir, o para irnos a la base del canal, a un canal de cualquiera de estos, podemos o bien irnos rápidamente cayendo, incluso a la parte inferior del canal, o bien podemos plantear un movimiento lateral y tocar la base del canal en algún punto en el futuro, ¿eh? Podemos hacer una mezcla de ambos también. Podemos plantear una caída de este tipo, un rebote, una caída, por ejemplo así, que al final la corrija incluso el 61%, o que se pare aquí en el 31%, y que en estos niveles, y a partir de ahí lo vaya corrigiendo. En fin, hay muchas alternativas. Lo que tenemos que, bueno, pues tener en cuenta es que los mercados no se mueven como si fueran robots, ¿no? De alguna manera. En cualquier caso, como digo, ¿se podría plantear un rebote en el Nasdaq en estos niveles? Sí, pero en cualquier caso seguimos, para mí, en escenario correctivo. Lo que no se plantea es una reanudación de la tendencia dentro del escenario de subida de tipos en el que nos enfrentamos en este año 2022. Por eso digo que yo creo que no es momento de tener prisa y paciencia. El mercado se desarrollará, habrá rebotes, y hay una cosa muy importante que seguiremos comentando. Fijaros esta canalización, una cosa muy importante, y es que si realmente hemos entrado en un mercado bajista, o por lo menos en un mercado correctivo, porque no tiene por qué ser el inicio de una gran tendencia bajista, podría ser simplemente un mercado correctivo, si hemos entrado en ese tipo de mercados, la psicología y la dinámica va a cambiar. Es decir, cuando veamos rebotes, podemos ver incluso rebotes verticales fuertes que son propios de mercados sobrevendidos, que no es el caso todavía. Yo tampoco considero que esto sea una sobreventa muy fuerte, ni muchísimo menos todavía, ¿no? Pero en los rebotes es donde veremos si realmente la psicología que está en marcha es una psicología de mercado alcista, y todo esto no es más que una corrección dentro de un mercado alcista, o si realmente estamos en un mercado bajista o mercado correctivo. Como ya os he comentado alguna vez, para mí, como mínimo, en este año 2022 veremos una corrección hasta este nivel de retroceso de Fibonacci del 23% de toda la subida que hemos tenido anteriormente. Es decir, en el caso del Nasdaq hablaríamos de los 14.400 puntos. Y eso no significa pues, que yo tenga una bola de cristal, ni muchísimo menos. No lo sé, con lo cual no sé si pues, rebotaremos. Si superáramos este máximo local anterior, que es ahora mismo la referencia técnica a corto plazo,
si llegaremos ni siquiera a ese nivel. Aquí tenemos otro. Ya veremos. De momento, para mí el proceso correctivo sigue abierto. Os he dibujado este canal que es relevante, que me parece relevante desde una perspectiva del corto plazo. Podríamos plantear, por ejemplo, un pullback hacia este canal, que sería volver otra vez hasta estos niveles, y luego desde estos niveles pues volver a plantear eventualmente este retroceso, sin prisa. Yo creo que esa es la consigna para este año 2022, es decir, el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de que se te escape el mercado al alza. Para mí eso ya es cosa del pasado después de la reacción alcista exageradísima que hemos vivido como consecuencia de las reacciones totalmente irresponsables por parte de gobiernos y de bancos centrales que han provocado un episodio que los libros de economía recordarán en el futuro con bastante capacidad crítica, yo creo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero lo que quiero decir es que al final yo creo que ese proceso forma parte del pasado y lo que tenemos que mirar ya es bueno, pues el futuro, ¿no? de estos movimientos. Bueno, os iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. La cuestión es, este es el Nasdaq, pues tiene sentido, el mercado está siendo coherente, a poco que los tipos de interés flojean, pues rebotan los bonos y rebota un poquito la bolsa, pero para mí, pues este momento pues no es más que un rebote, ¿no? No es más que un rebote. Cosas que me han llamado también la atención en ese proceso, ya que estamos hablando de inflación. En el vídeo anterior, donde hablé de varios activos, hablé del oro y luego en los comentarios se me quedó pendiente hablar de la plata, ¿no? Y lo comentó, y uno de vosotros me lo comentó y lo dije, pues es cierto, si hay un escenario alcista de inflación y de materias primas al alza, efectivamente la plata también forma parte del lote y además al ser más especulativa que el oro, si ese escenario alcista se confirma, pues subirá con más fuerza, ¿no? En términos de relativos y en términos de porcentaje, ¿no? Y fijaros la brutal ruptura alcista que nos ha hecho la plata ahora mismo. Lo interesante de esto es, como siempre, mirar a largo plazo, ¿no? Decir, ¿estoy a tiempo o no estoy a tiempo? Hombre, pues si este es el escenario de la plata y estamos en un escenario de largo plazo. Bueno, aquí hay otro tema que no he mencionado, pero es el ratio plata-oro y en general la plata a largo plazo está muy tocada. La plata hace mucho tiempo que está, desde el año 2009, no sé por qué se me acaba de borrar, sí. Desde el año 2009, pues fijaros, ha subido, 2020, a ver un momento, ahora, voy a ponerlo en velas semanales, que es lo que quería, y poneros efectivamente desde el año 2009. Desde el año 2009 que subió, tuvo un rally muy fuerte hasta el año 2011 y desde entonces no se ha movido prácticamente, ¿no? Y lo que sí que es interesante es la sacudida que ha tenido en este año 2020 por debajo de los mínimos anteriores y el rebote posterior, ¿no? Eso es un escenario bueno que me gusta y después de eso está consolidando en lateral. Vamos a ver lo que podría ser técnicamente esta figura después de un movimiento alcista de arranque fuerte, que podría significar el movimiento de 2020 dentro de una óptica de largo plazo, como acabamos de ver, y en un escenario de inflación, pues evidentemente estamos hablando de un potencial remanente muy fuerte, ¿no? Y entonces esta figura que estamos viendo pues podría considerarse una especie de banderín de consolidación, que sería esta forma, ¿no? Esto es un banderín. Típico banderín, ya sabéis, es un movimiento fuerte y esto es una bandera y esto es el mástil, ¿no? Lo que nos dice el análisis técnico es que el siguiente movimiento suele ser similar al primer mástil que hemos tenido. Por lo tanto, desde aquí podríamos tener un movimiento por encima de los $40. Eso es lo que siempre interesa, ¿no? Las tendencias de largo plazo, perseguir. Y bajo esta perspectiva, pues este arranque que estamos viendo en velas semanales en la plata es interesante, es muy interesante. Está rompiendo un nivel de resistencia de referencia, que es este que estoy dibujando aquí, la media móvil, el último máximo local. Está dando forma a esta especie de doble suelo de corto plazo, que solo se activaría realmente por encima de este máximo local, ¿no? Entonces tendríamos aquí una especie de rectángulo, ruptura y objetivo al alza con un rectángulo similar, es decir, por encima o por como mínimo volviendo a la zona de máximos anteriores. En definitiva, si este arranque es bueno, hay potencial aquí en la plata a largo plazo. Y esto se iría confirmando progresivamente como un banderín. Los banderines tienen algo muy interesante y es que, claro, bueno, si lo vemos en el gráfico en velas diarias, pues lo que vemos es también lo mismo que hemos visto antes, pero son amagos en una dirección seguidos de fuertes rebotes en otra dirección, ¿no? En paralelo a esto,
El oro, pues también ha tardado un poquito más, pero también está rompiendo al alza y debería de acompañar, ¿eh? Pero bueno, como decía, y a nivel especulativo, pues igual la plata puede ser un buen elemento para diversificar. Hay un activo, ya que hablamos de materias primas, que está un poco ahí en juego todo eso, un activo que me gusta mucho, que es el cobre. El cobre tiene un gráfico, a ver si lo encuentro, aquí. Tiene un gráfico que me gusta mucho porque, fijaros, vamos a ponerlo en velas semanales y luego os hablo del euro también y del Bitcoin también algunos, para mis amigos que les gusta el Bitcoin, ahora comento lo que veo, ¿no? Aunque ya he publicado varias cosas anteriormente. El cobre, que es este gráfico que estamos viendo en velas semanales, tiene una tendencia y es una materia prima que desarrolla, cuando se pone a subir en tendencia, lo hace con mucha fuerza y poca corrección, como estamos viendo este movimiento del año 2020 y principios de 2021. Eso es muy interesante, pero muy interesante es que después de este pedazo de subida haya corregido un 23%, de la subida que va desde aquí hasta aquí, y esté en lateral realmente, ni siquiera se puede considerar un banderín. Esto sería más bien, en todo caso, un rectángulo de consolidación, ¿no? Que sería de este tipo. Y después de este rectángulo, pues llegaría una segunda ola alcista potente con un objetivo de subida pues casi similar al primero, ¿no? De este tamaño y de este tamaño. Estaremos hablando de irnos a los 8, bueno, yo como mínimo estaremos hablando por encima de los $6, en un escenario, como digo, de inflación. Es una estrategia que se puede plantear como dentro de una cartera diversificada como complemento, ¿no? Como veis, entonces, en velas semanales ese sería el escenario y lo que hacemos siempre con esa técnica del triple screener, que explico en mis cursos de análisis técnico, es buscar en el corto plazo entradas a favor de la tendencia a largo plazo y a favor del escenario de largo plazo. ¿Cuál es el problema? Pues lo que ocurre siempre, que en las fases laterales es todo ruido. Y fijaros, ha habido muchos amagos de caída, también ha habido incluso amagos de subida que no han tenido continuidad, y la paciencia y el timing de poder esperar ese momento es lo más complicado. Recientemente, hace nada, pues acabamos de tener otro amago alcista, que era este, que superaba esta zona de máximos y ha vuelto a caer a niveles donde, en teoría, si está fuerte, no debería de caer, no debería de haberse metido tan por debajo. Aunque es verdad que ha respetado este mínimo local y no se ha ido por debajo de esta zona de mínimos, ni siquiera los ha tocado, pero en general un buen pullback se habría parado en esta línea de aquí, ¿no? Y sin embargo se ha vuelto a meter ahí por debajo. Bueno, veremos, también podría ser un nuevo test bajista, igual que hemos visto aquí, por ejemplo, un test bajista por debajo de esta zona de soportes, que ataca la zona siguiente, o sea que realmente no tampoco llega a romper la siguiente, pero bueno, siempre hay una siguiente, ¿no? Dependiendo de cómo esté el gráfico desarrollándose. De momento, teniendo en cuenta que este mínimo local está por encima de este mínimo local, esta ruptura sigue siendo buena y ahora está volviendo otra vez a esos niveles de atacar, pero todo esto globalmente sigue estando dentro de un gran rango lateral de fluctuación. Entonces, si esta es la buena, pues a partir de allá deberíamos de empezar a ver menos ruido que anteriormente, es decir, menos movimientos erráticos que lo que hemos visto anteriormente. Ahora, si es ruido, pues si seguimos en la fase, digamos, lateral, pues podemos volver otra vez a ver ruido y, bueno, lo que sí que habrá que vigilar, evidentemente, ahora ya este mínimo local y este mínimo local anterior como la zona por debajo de la cual ya no solamente no caer, sino ni siquiera acercarse, ¿no? Veremos a ver cómo se comporta en este gap, en fin, hay mucho todavía por hacer, pero, bueno, yo creo que es uno de los activos que me parece interesante seguir, ¿no? Voy a comentaros brevemente el Bitcoin y luego ya pasamos al euro, que también me parece importante porque al final también las materias primas están relacionadas con el oro, con el euro, con el dólar concretamente, ¿no? Es decir, un dólar fuerte pues es un problema para las materias primas y bueno, pues se deberían de subir de precio también. En fin, es una relación que, bueno, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ahora lo comentamos. El Bitcoin, el famoso Bitcoin. Vamos a ver, yo tengo un trasfondo aquí más bien negativo, porque simplemente el enorme interés que despierta en la industria y la enorme cantidad de páginas y de asesores, de brokers que venden la operativa en criptomonedas, pues es una señal de burbuja, es que eso es así, sí o sí, es decir, todas las burbujas lo que hacen es proliferar los vendedores de picos y palas, con la fiebre del oro que hubo no sé cuándo, en fin, y al final, ¿para qué? Para un activo que no es productivo, que no es real, es decir, son activos que los llamas, lo que la gente se inventa unas cosas inverosímiles, como el tema de la reserva de valor, criptomonedas, llámalo como quieras, pero lo que está clarísimo es que esto está basado exclusivamente en la especulación, esto no genera riqueza, ¿vale? Entonces, por lo menos a día de hoy,
y para que pueda subir de precio, pues tendrá que generarla más adelante, ¿no? Y encima ya es un activo, bueno, que tiene una volatilidad tremenda, porque como veis, este rango, este rectángulo de fluctuación, desde el techo hasta el suelo, caer desde el techo hasta el suelo significa caer prácticamente un 50%. Y actualmente desde el techo ya ha caído un 35%. Entonces, bueno, es una introducción un poco rápida la que he hecho, pero como ya he hablado del Bitcoin en otros posts y en otros vídeos, pues lo dejo así. A muy corto plazo, puesto que esto es un vídeo sobre chartismo, es decir, sobre gráficos a corto plazo, lo que vengo observando desde hace tiempo es debilidad. Esto es un gráfico de debilidad. Después de este máximo que marcó, poco a poco rompió este mínimo local aquí. Después de romperlo, funcionó como resistencia aquí y aquí, es decir, un pullback. Y todo este rectángulo podría ser como un principio de techo. Y luego a partir de ahí ha habido debilidad. Incluso después de este gran descarga, el pequeño rebote posterior ha sido muy suave y ha seguido a la baja y ya por fin ha sido capaz de rebotar aquí a la baja, de rebotar aquí, y ha durado muy poco ese rebote por encima de esta especie de pequeña banderín o cuña, llamadlo como queráis. Ha vuelto a la baja y este pequeño soporte lo ha roto, y a partir de ahí ya se está enfrentando a soportes más antiguos, como es este nivel de aquí, y ahí está ese rebote. Pero si realmente, de nuevo, estamos en una dinámica bajista, pues los rebotes iremos viendo que cada vez duran menos, son menos rápidos, menos violentos y poco convincentes, ¿no? Ahora mismo está subiendo un 4 y pico por ciento, tiene este pequeño nivel de soporte. Pues para mí podría ser esto una oportunidad de plantear efectivamente un rebote, pero si vuelve a caer por debajo de estos niveles de soporte, peligro máximo, porque además ya empieza a adentrarse en la zona de peligro, de miedo, ¿no? Voy a borrar esto, porque tiene un soporte, que sería este nivel de aquí, que empezaría a romper y se metería por debajo de ese nivel y continuaría con la dinámica bajista en la que ya está metido desde hace largos meses. Y una vez más, desde aquí hasta aquí hablamos de una caída del 50 y pico por ciento, ¿no? Y bueno, pues perfectamente podríamos plantear que si rompe estos niveles a la baja, que son niveles de $40.000, pues se pueda ir a la siguiente zona de soporte, que es esta de aquí, los $31.000. Y ahí vendrá el gran problema, claro, de todos los que defienden el Bitcoin y que siempre dicen que ellos aguantan volatilidad. El gran problema es que cuando tú te has comido una caída del 50%, la psicología, los nervios no es la misma. Y te entran las dudas y no sabes si vas a aguantar ahí. Y haces bien, porque efectivamente que otras veces haya reaccionado bien no significa que no pueda desplomarse, ¿no? Y entonces se podría ir aquí a niveles de $30.000 y ahí ya sería el principio del fin, porque si pierde este soporte de los $30.000, entonces ahí ya estamos hablando del riesgo de que vuelva a los 12.000, o sea, básicamente de que pierda todo su atractivo, ¿no? Al final se habría ido de 66.000 a 13.000, pues otra vez un 80%, ¿no? Y luego, bueno, pues igual resucita o igual no, pero para mí un activo que cae un 80% no tiene sentido tenerlo en cartera, asumiendo que pueda caer un 80% y luego pueda sobrevivir, ¿no? Bueno, ya sé que es discutible, se puede rebatir, pero es mi opinión. Quiero terminar el vídeo con la situación del euro dólar, que también me parece importante, interesante, ¿no? En el último vídeo de repaso de mercado chartista, os planteé la posibilidad de que esto pudiera ser un escape al alza fallido por encima de estos máximos, en lo que sería una especie de banderín, en este caso un banderín al alza dentro de una secuencia anterior bajista, es decir, un banderín que representa una consolidación lateral alcista, ligeramente alcista, pero que realmente es un descanso dentro de un movimiento de continuación de tendencia realmente. Y parece que es lo que está haciendo, porque de hecho la forma de reaccionar es típica también de los fallos alcistas, es decir, después de superar este máximo de aquí, está un día o dos, viene una primera vela negra, otra vela negra, y ahí donde tendría que ser un pullback, viene un velón negro fuerte, contundente, que rompe ese soporte, ¿no? O que rompe ese soporte, sí. Y se va directamente del tirón hasta el último mínimo local anterior, que era este. Que era este de aquí, ¿no? Y está ahí en esa zona de soporte, pero ha hecho una ida y una vuelta. Le queda este nivel de soporte de aquí, pero gracias al canal estaríamos ya a punto de atacar esta zona de soporte, de lo que sería el banderín, la base del canal, que sería un banderín. Y bueno, pues para mí hay una zona de resistencia clave, que es esta de aquí, que es donde está, que ha tocado ya hoy. Si la supera, se van reduciendo progresivamente las posibilidades de continuidad bajista. La siguiente zona clave será este nivel de apertura de esta vela negra. Si la supera, sería buena señal, ahí veríamos entonces cómo lo hace, pero mientras tanto
Mientras no ocurra eso, para mí, esta caída de tamaño similar a la anterior es una señal de que, bueno, podría consolidar, podría incluso superar estos niveles, irse otra vez a 1.1380 y que después progresivamente termine rompiendo esta zona de soporte de muy corto plazo, clave, y este último mínimo local que coincide todo ello con la base del canal. Y ahí sería el inicio de un nuevo movimiento relevante a la baja. Veremos hasta dónde, porque esto es lo de siempre, no se va a ir hasta los infiernos. Igual está preparando ya al final la caída del euro y subida del dólar, y posteriormente daría paso a un rebote del dólar. Esto ya es el mismo gráfico, pero en velas semanales. Bueno, pues como digo, igual nos queda una especie de descarga hasta estos niveles. El siguiente soporte estaría por aquí, por esta zona, o también eventualmente por estos niveles. Podría tener una descarga por debajo de 1.11 y a partir de ahí ya volver a rebotar, un doble suelo y subir, o simplemente subir, hacer una vuelta en V así de esta manera. Ya veremos. De momento, lo único que veo, y como os decía al principio del vídeo, son comentarios de corto plazo, pero no para trading, sino simplemente para comprender y monitorizar mejor lo que va pasando en el mercado. No significa que tengamos que estar operando a corto plazo, todo lo contrario. Simplemente queremos ver lo que está ocurriendo, qué señales relevantes nos lanzan los gráficos, os he comentado varias, y una de ellas, y con esta termino, es la del eurodólar. Para mí es una señal relevante, este amago de ruptura por encima de máximos, que podría configurar ese banderín, y la vuelta a mínimos es una señal de debilidad, y en principio, aquí lo que está indicando esto es una confirmación de la debilidad y una posterior continuación bajista. Es decir, que si el euro tiene que subir, es decir, que si el dólar tiene que dejar de subir, pues para mí de momento las señales no han llegado. De momento seguimos todavía en escenario de debilidad del euro y de fortaleza del dólar. Bueno, pues nada más, creo que en este vídeo es suficiente y os agradezco vuestra atención y nos vemos pronto en un próximo vídeo.